Buenos días a todos y gracias por venir y por colocarme esto. Bueno, voy a presentar mi proyecto de tesis que lleva como título Determinan las comunidades nativas el éxito e impacto de las invasiones biológicas, y tesis que está dirigida por Elena Angulo y Luis Santamaría. Invasiones. Bueno, todos conocemos las invasiones, tenemos de muchos tipos, tenemos las invasiones históricas, tenemos las invasiones alienígenas, tenemos las invasiones de turistas en la playa, en verano, y tenemos las invasiones biológicas, que es el tema con el que yo trabajo. Y bueno, ya lo voy a comentar muy brevemente porque todos sabéis lo que son las invasiones biológicas, pero bueno, son procesos que son muy importantes porque producen pérdida de biodiversidad importante y son procesos de cambio global. Además provocan la extinción de las especies nativas y además es una paradoja ecológica y evolutiva porque no se entiende muy bien cómo y por qué una especie que no ha evolucionado en un ecosistema lo puede invadir tan exitosamente. Entonces, las invasiones biológicas se pueden estudiar desde tres puntos de vista diferentes. ¿Cuáles son las características de las especies invasoras que las hacen tan buenas invasoras? El impacto que causan los ecosistemas que invaden y las características de las comunidades nativas, que es el tema menos estudiado de todos y que es en el que se centra mi tesis. Y como especie modelo, yo trabajo con la hormiga argentina, Olinepicema humile, que se trata de una hormiga que tiene como rango nativo Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y el sur de Brasil, pero que se encuentra expandida por todo el mundo con excepción de la Antártida. Y bueno, ya desde el 94 Passera nos dio una lista de características que compartían las especies de hormigas invasoras, de las cuales yo voy a resaltar dos que son muy importantes en el caso de la hormiga argentina, que son la alta agresión interespecífica que presenta y la unicolonialidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues la hormiga argentina tiene una alta agresión interespecífica que provoca además la extinción de las especies nativas de hormigas de los ecosistemas en los que invade. Y el tema de la unicolonialidad es una peculiaridad que hace que los nidos de hormiga argentina se agrupen en lo que llamamos una supercolonia. ¿Qué es una supercolonia? Bueno, pues es un conjunto de nidos que no tienen por qué estar unidos entre sí físicamente, pueden estar separados por cientos o miles de kilómetros, pero que se comportan como si fuesen uno solo porque no hay agresión entre ellas. Es decir, que si yo cojo, por ejemplo, una hormiga argentina aquí en Sevilla y yo me la llevo a Ibiza, si pertenecen a la misma supercolonia, esas dos hormigas no se van a pelear, mientras que si pertenecen a supercolonias diferentes sí que lo van a hacer, aunque estén unas al lado de otras. Entonces, esto se debe a una pérdida de genes de reconocimiento que han sufrido. Y en Europa encontramos tres supercolonias diferentes, que son la principal, la catalana y la corsa, de las cuales en España solamente tenemos las dos primeras. Entonces, otra característica que es muy importante en la hormiga argentina es que es una especie dominante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues las comunidades de hormigas se pueden dividir en dominantes y subordinadas. Las dominantes van a ser hormigas que son nidos que son mucho más numerosos y más extensos, y a la hora de recolectar alimento van a ser mucho más agresivas. Sin embargo, las subordinadas, en presencia de hormigas dominantes, lo que van a hacer es huir o incluso van a evitar las horas de forrajeo que tienen las hormigas más dominantes. Entonces, la hormiga argentina es una especie dominante de las dos maneras, es dominante numérica y además comportamental. Y yo a lo largo de mi presentación voy a hablar de invasiones exitosas y no exitosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando llegamos a un sitio y nos encontramos hormiga argentina, si encontramos que exclusivamente hay hormiga argentina y además encontramos nidos muy amplios y geográficamente y muy numerosos, eso quiere decir que la invasión ha tenido éxito. Si por el contrario encontramos que la hormiga argentina está conviviendo con otras especies nativas y que además los nidos son más pequeños y reducidos en número, esa invasión no es exitosa. Entonces, la pregunta principal que intenta responder mi tesis es ¿cuál es la interacción entre la invasión de la hormiga argentina y la comunidad nativa de hormigas? Y me voy a centrar en dos puntos principales, que es el mecanismo de resistencia biótica, que hace referencia a que, bueno, pensamos que una alta diversidad de la comunidad de hormigas va a facilitar, va a hacer que sea más difícil ese proceso de invasión por parte de la hormiga argentina. Y sin embargo, si hay una baja diversidad, lo que va a hacer es que haya más nichos vacantes, que además va a facilitar que la hormiga argentina pueda entrar en esa zona. Y nos vamos a centrar en algunos de los impactos de la invasión. Entonces, mi tesis se divide en 5 capítulos, que los vamos a ir viendo ahora uno a uno. El primero de ellos es ¿afecta a la diversidad de la comunidad nativa la invasión de la hormiga argentina? Y es un estudio que estamos llevando a cabo en Doñana.
Entonces, bueno, se cree que esto es Doñana, ¿no? Lo que tenemos ahí abajo es el palacio, que se cree que fue el foco de invasión. Allí se piensa que la hormiga argentina entró en 1970 debido a las obras de reforma del palacio, con los materiales de obra, y de allí pues, se cree que se expandió hacia la zona de los jaulones en los años 80 y posteriormente a lo largo de la marisma, evitando ahí una zona de invasión. Bueno, se me ha olvidado comentar los puntos, lo que son alcornoques. Tenemos en rojo los alcornoques que están invadidos y en verde los alcornoques que no están invadidos. Entonces, bueno, pues ha evitado ahí una zona de alcornoques que no han sido invadidos y arriba pues tenemos otro foco de invasión, y luego hacia los años 90, tampoco se sabe muy bien cómo, llegó hacia el Pinar de San Agustín. Entonces, la doctora Soledad Carpintero realizó un estudio en el año 92 y en el año 2000 de estos alcornoques, concretamente de hasta aquí, esta zona, y bueno, pues estudiaba cuáles estaban invadidos, cuál era la comunidad nativa en los que no estaban invadidos, realizaba un muestreo que era de bisno, iba 3 veces al día, y miraba los troncos y anotaba datos de diversidad y de abundancia. Entonces, lo que queremos responder aquí es si influye la diversidad inicial de la comunidad nativa a la invasión, y una vez que tengamos los resultados podremos hacer una predicción de la probabilidad de invasión en aquellos árboles que todavía no han sido invadidos, ¿no? Basándonos en la comunidad nativa que tienen y en otros factores. Entonces, este pasado año lo que hemos hecho ha sido repetir ese muestreo que realizó Carpintero con la misma metodología, y anotábamos los mismos datos, ¿no? Buscamos los 182 alcornoques que ya muestreó y repetimos el muestreo. Entonces, aquí nuestra hipótesis es que a menor diversidad va a haber una mayor vulnerabilidad a la invasión, y lo que vamos a hacer es dividir los árboles en 3 grupos, ¿no? Tenemos en el año 92 encontramos 67 árboles que no estaban invadidos. El primer grupo sería el porcentaje de árboles de esos 67 que no estaban invadidos y que fueron invadidos en el año 2000. Ha habido los porcentajes son aproximados, ¿vale? Porque todavía no tenemos los datos concretos porque lo estamos todavía mirando, pero bueno, aproximadamente ha habido un pequeño progreso de la invasión, pero no mucho, en el año 2016. Y entonces lo que nos quedaría es un 60% de los árboles que no estaban invadidos en el 92 y que siguen sin invadir, que son los que nosotros vamos a poder hacer esa predicción que hemos comentado. Entonces aquí lo que queremos ver es eso, cómo afecta la diversidad, la fecha de invasión, la distancia al palacio, que fue el foco de infección, la distancia a la marisma, que influye mucho también, la distancia al árbol invadido más próximo, o el diámetro del árbol, que va a influir en la comunidad de hormigas. Y también cambiar la perspectiva y ver cómo afecta esta fecha de invasión a estos factores y a la diversidad. El segundo capítulo de mi tesis es ¿influye la estructura de la comunidad nativa al éxito de la invasión de la hormiga argentina? En este capítulo la pregunta a responder es muy similar a la del capítulo 1, pero en el anterior capítulo lo que nosotros teníamos era una escala temporal. Teníamos unos datos históricos, ¿no? Del 92, del 2000 y ahora este año 2016, este año pasado. Y sin embargo aquí, que no tenemos esa escala temporal, lo que hemos hecho ha sido sustituirla por una escala espacial. Cogíamos una zona invadida y elegíamos una zona muy próxima y de ambiente similar que no estaba invadida, que mantenía la comunidad nativa, y asumíamos que esa comunidad nativa era la que había antes en la zona invadida, antes de que llegase la hormiga argentina. Y así pues podíamos con esto saber este porcentaje de especies subordinadas y dominantes que hay en esa zona, y así pues ver cómo influye en el éxito de esa invasión. Entonces, para ello tenemos aquí 2 hipótesis. Una es que una baja diversidad inicial de hormigas nativas está relacionada con una mayor probabilidad de invasión, y la otra es que las comunidades de hormigas menos agresivas son más vulnerables a la invasión. Para ello, ¿qué hicimos? Pues en cada uno de los puntos de muestreo realizamos una serie de transectos de trampas Pitfall, y así podíamos averiguar la diversidad, y hacíamos unos test de agresividad para ver la vulnerabilidad de la comunidad. Esta es una zona de muestreo, esto es Artà, en Mallorca. Entonces, como se ve aquí, tenemos pares de zonas invadidas, no invadidas, que estaban muy próximas, y en cada uno de ellos poníamos el transecto de trampas, que como vemos pues eran eso, de 10 puntos con 10 vasitos, que estaban separados entre sí como 10 o 15 metros, y que dejábamos 48 horas, después recogíamos. Y luego en cada punto lo que hacíamos era seleccionar individuos de las
especies nativas que encontrábamos y de la hormiga argentina. Entonces, hacíamos test de agresividad. ¿Cómo? Cogíamos un vasito, metíamos 10 individuos de hormiga argentina, 10 individuos de la especie nativa que fuese y los echábamos a pelear. Y entonces, durante 5 minutos, lo que veíamos eran las agresiones que había, ¿no? Quién agredía a quién agredía primero, y luego, a la hora, mirábamos el porcentaje de supervivientes que quedaba, para hacernos una idea de la agresividad de la comunidad nativa. Y estas son las zonas de muestreo que hemos realizado tanto en 2015 como en 2016. Tenemos en Baleares 2 puntos en Mallorca, uno en el islote de Dragonera, luego 2 zonas en Ibiza, y en la península hemos muestreado 3 zonas en Doñana, una en Murcia y otra en Alicante, y luego este año queríamos ampliar a una zona en Huelva y otra zona en Cádiz, que queda todavía por determinar. Y de estas zonas hemos intentado que haya pues, diversidad, ¿no? Entre invasiones exitosas y no exitosas, y tenemos al final pues eso, 4 zonas que han sido invadidas con éxito y 6 que no. Entonces, bueno, las variables que queremos manejar aquí son en la zona nativa ver la diversidad de especies, el porcentaje de especies subordinadas y dominantes y la agresividad de la comunidad nativa, y en la zona invadida ver si ha habido invasión o no y el éxito de esa invasión, la distancia al núcleo urbano más próximo, ver si influye el factor isla-continente, ¿no? Porque también en las islas la diversidad de hormigas es menor, la diversidad de especies en general, y la agresividad de la comunidad de la hormiga argentina. El tercer capítulo es si explica el nicho vacante la invasibilidad de los ecosistemas. Para ello, bueno, queremos responder a la pregunta de si existe un nicho vacío, en este caso el nicho del carroñeo, en las zonas no invadidas que pueda facilitar la entrada de la hormiga argentina. ¿Por qué hemos elegido el carroñeo? Bueno, pues porque la hormiga, basándonos en la dieta de la hormiga argentina, ¿no? Si hay en una zona carroña que ninguna hormiga o ningún otro animal se está llevando y la hormiga argentina sí que se alimenta de carroña, pues es mucho más fácil que pueda aprovechar ese nicho que hay ahí. Entonces, para ello lo que hacíamos era seleccionamos zonas, igual que en el experimento anterior, en el muestreo anterior, una zona invadida y una zona próxima que no estaba invadida pero similar, y colocábamos transectos de grillos, que era lo que elegimos como carroña. Poníamos 10 puntos con grillos separados entre sí por 1 metro, 1 o 2 metros, y en cada punto pues 3 tamaños de grillo diferentes, ¿no? Pequeño, mediano, grande. Y aquí la hipótesis es que la hormiga argentina va a ocupar esos nichos vacíos en los lugares donde no está ocupado por nadie más. Entonces colocábamos el transecto y lo íbamos a revisar a la media hora, a la hora, a las 2 y a las 3, y así podíamos ver la hora a la que se llevaban en la carroña y además la identidad de quién se lo llevaba. Y bueno, lo mismo es Arta con el mismo diseño y las mismas zonas de muestreo del capítulo anterior. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo influye la tasa de remoción y el tiempo en si está invadido o no la zona, en el éxito y en la identidad del individuo que se lo lleva. El cuarto capítulo es si existen diferencias entre las supercolonias en la expansión de la invasión. Aquí nos basamos en un estudio que se realizó en el 2004 por Espadaler y Gómez, en el que cogieron Ibiza y Formentera y se recorrieron todas las calas que eran accesibles por vehículo, ¿no? Por carretera, por camino. Entonces ellos llevaban una colonia de hormiga argentina, una supercolonia catalana y una supercolonia europea principal. Entonces llegaban a una zona que se encontraba una hormiga argentina, bueno, pues la echaban a pelear con las colonias que ellos llevaban, y si se peleaba, por ejemplo, con la catalana, pero no se peleaba con la principal, pues quiere decir que ese nido que había allí era de principal. Entonces, ellos lo que encontraron fue en Ibiza, que había 9 calas con presencia de hormiga argentina, tanto principal como catalana, y en Formentera solamente había una cala que era de supercolonia catalana. Entonces nosotros lo que hicimos fue repetir este muestreo el año pasado de todas las calas, y lo que queremos ver es cuáles son estos factores, ¿no? Que influyen. Pues influye la agresividad de las distintas supercolonias, porque la supercolonia principal está por el mundo mucho más expandida que la catalana, que solo está en España. Entonces eso quiere decir que hay algún factor que influye. Puede ser la agresividad, que una sea más agresiva que otra, o puede ser, en el caso de las islas, otro tipo de factores, como puede ser ese acceso a la cala, ¿no? Que facilite el desplazamiento de turistas que se la lleven de un lado a otro, el tipo de cala, la presencia de un bar, ¿no? Que siempre es una fuente de alimento y de agua para las hormigas. Entonces aquí nuestra pregunta es ver si existen diferencias entre las dos supercolonias y cuáles son esos factores que pueden afectar. Entonces, este es Ibiza y Formentera, estas son las
Las zonas que Espadaler y Gómez encontraron en 2004, marcadas en amarillo están las calas que tenían presencia de hormiga argentina de la supercolonia principal, y en azul, que bueno, eran 7, y de la catalana eran 3. Entonces, repetimos el muestreo, estas son todas las calas que visitamos, las que no eran visitables, pues eso, no eran accesibles, y esto fue lo que encontramos este año. En gris se mantienen las que exclusivamente hay comunidad nativa, los puntos pequeños se mantienen porque seguían estando las hormigas argentinas y además de la supercolonia que describieron ellos, y los puntos grandes son aquellas que no se describieron que estaban con presencia de hormiga argentina, pero que nosotros hemos encontrado que efectivamente está. Y hemos visto que ha aumentado de 7 a 23 en el caso de la supercolonia principal, de 3 a 6 en el caso de la supercolonia catalana, que ha aparecido en Formentera, que antes no estaba, y ahora está la principal, la catalana, antes solo estaba la catalana. Y también vemos bueno, pues que hay variedad en el caso de invasiones exitosas o no. Hay calas que llevan invadidas más de 12 años y sin embargo no han conseguido desplazar del todo a la comunidad nativa, y sin embargo hay calas que en menos de una década ha llegado la hormiga argentina y ha acabado con la comunidad nativa de la zona. Entonces, una cosa que queríamos hacer era, bueno, nosotros llegábamos a una cala, utilizábamos a la supercolonia de Doñana, que es la principal, para hacer las peleas, pues si había pelea, pues era de supercolonia catalana la que nos encontrábamos. Lo que pasa es que como es la misma especie, cuando hacemos las peleas, tú sabes que son de distintas supercolonias porque se pelean, pero no sabes cuál es la supercolonia que gana. Entonces, lo que queríamos hacer era coger distintas muestras de distintos nidos de distintas supercolonias y echarlas a pelear otra vez, pero marcando los individuos. Y así vemos si hay un porcentaje de supervivencia mayor en alguna de las dos supercolonias. Y esto es algo que queremos hacer este año. Entonces, bueno, aquí lo que queremos ver es eso, cómo influye la invasión y el éxito de esa invasión en la diferencia de las supercolonias, en la agresividad de cada una, cuáles son las especies que resisten esa invasión, y cosas como eso, el acceso del tipo de cala, la presencia del bar. Y el último capítulo es la disrupción del mutualismo planta-hongo por parte de la hormiga argentina. Nosotros queremos ver si afecta efectivamente al mutualismo que hay entre planta-hongo, porque la hormiga argentina comparte espaciotemporalmente el terreno con las ectomicorrizas, ¿no? Porque hacen nidos, ¿no? Tienden a hacer cámaras y caminos cerca de las raíces, entonces bueno, pues puede afectar a la composición del suelo. Entonces realizamos un experimento en Doñana, que lo que hicimos fue coger a Cistus albifolio, que es una planta que tiene ectomicorrizas, las cultivamos desde semillas con una mezcla de ectomicorrizas para asegurarnos de que tenían. Y una vez que tuvieron un tamaño adecuado, pues se trasladaron a Doñana, dentro de sus propias macetas, se plantaron en el suelo, en cercados de exclusión de herbivoría como los que hay en la fotografía, ¿no? Y nosotros creemos que nuestra hipótesis aquí es que la hormiga argentina efectivamente va a causar pérdida de abundancia y diversidad de las ectomicorrizas. Trasladamos las macetas a zonas tanto invadidas como no invadidas, y en ambos casos había dos tipos de tratamiento. Uno, no había ningún tipo de exclusión de hormigas, las hormigas podían entrar y salir libremente a las raíces, y en el otro caso había exclusión, las hormigas no podían acceder a las raíces de ninguna manera. Entonces, bueno, en cada punto de invadido y no invadido se plantaron de los dos tratamientos, y durante un año hicimos el seguimiento de la presencia o no de hormigas, tanto de hormiga argentina como de las nativas, el crecimiento de la planta, y el pasado junio se desmontó el experimento y tomamos muestras para ver la diversidad y la abundancia de las ectomicorrizas. Estos son los puntos en los que colocamos los cercados. Son 7 puntos en zonas invadidas y 7 puntos en zonas no invadidas. En cada cercado había 8 plantas, 4 con tratamiento de exclusión de hormigas y 4 sin tratamiento, así que en total había 112 plantas en todo el experimento. Y lo que queremos ver aquí es eso, la diferencia entre la abundancia y la diversidad de las ectomicorrizas y el crecimiento de la planta, cómo se ve afectado o no por el tratamiento o no de exclusión de hormigas, si hay invasión o no de hormiga argentina, la presencia o no de hormigas, porque pueden no ir a la planta, y la composición del suelo. Y bueno, por último yo quería agradecer a mis directores, que me han ayudado mucho, a Basti y a Carles, que sin ellos no habría podido hacer el campo, y a mis compañeros de despacho, que me ayudan un montón y que me soportan, que no es poco.